Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, lunes 2 de diciembre del año 2002, traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillán Anita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Orlando Pino. Buenas, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, ¿cómo estás? Bueno, antes que iniciemos nuestro programa, tenemos que decirle a nuestros amables televidentes y radioyentes que nos fue entregado este memorándum de la administración de la empresa y dice lo siguiente: distinguido arquitecto, luego de extenderle un cordial saludo, nos dirigimos a usted con la finalidad de informarle que a partir del 2 de diciembre del presente año será definitivamente reubicada en un nuevo horario la retransmisión de su programa Agenda Nacional. Será de 2:30 a 1:30 AM. Lamentando las molestias que dicha medida pueda causarle el señor Ángel Pérez, gerente administrativo. Bueno, nosotros tenemos que decir que no tenemos más remedio que acatar esta decisión. Estamos aquí porque esta emisora primero nos brindó la oportunidad de estar aquí. Y en segundo lugar porque tanto su propietario como el personal de la empresa ha colaborado con nosotros en esta aventura a la cual nosotros nos lanzamos ya pronto hará 2 años, a invitación precisamente del propietario y del entonces director de la emisora, que era el señor Willy Paz. Sabemos que este nuevo horario va a cercenar mucha de nuestra audiencia. Se lo hicimos saber así a la dirección y administración de la empresa. Otras circunstancias han determinado de orden económico que eso sea así. Pues yo quería pedirle a todos aquellos que siguen este programa que manifiesten a la empresa el seguimiento que ellos le dan. De alguna manera, le escriban, llamen por teléfono, le manden un email, lo que sea. Porque todavía este programa no ha sido evaluado desde el punto de vista de audiencia, pero nosotros nos encontramos con mucho testimonio de respuesta que nosotros agradecemos. Porque este es un esfuerzo que hacemos sin buscar otra cosa que orientar a la nación y pasar algunas experiencias que hemos tenido en el quehacer económico y político. Antes de que nos cueste presentar cuentas a la hora de irnos de este mundo, que todos tenemos que pasar por ahí. Queremos decir que lamentamos que mucha gente quizá va a hacer el esfuerzo de seguirnos y eso les va a requerir más sacrificio del que ya hacen, incluyendo a la vicepresidenta de la República y actual encargada del Poder Ejecutivo, quien ayer tuvo la gentileza de confirmarnos que escucha este programa y dice: me acuesto tarde por ti. Bueno, esta excusa que nos presenta la administración, entonces, dice, lamentando la molestia, no es a nosotros, sino a quienes nos siguen. Pero de todos modos, yo quisiera que en testimonio de agradecimiento a la oportunidad que esta empresa nos ha dado, nuestros amables televidentes les den también testimonio de que ellos nos siguen, porque la única respuesta que nosotros tenemos para darle a esta empresa es que haberle creado de alguna manera
un seguimiento a su programación. Una audiencia. En este caso, a la programación que nos incluye a nosotros. De modo que teníamos que decir eso. Vamos a ver. Después de esta elocuente expresiones suyas sobre el cambio de horario a nuestro programa, pasamos al deporte dominicano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Evidentemente que 5 medallas de oros. Big Bar dedica medalla al Ejército Nacional y al Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas. ¿Y quiénes son los que de verdad apoyan el deporte de nuestro país? Bueno, quisimos iniciar la agenda con un mensaje positivo. La República hizo un magnífico papel en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Eso es lo esencial. Es el apoyo a los deportistas para que la juventud pueda levantarse más sana. Y además, pues porque levanta entonces el nombre de la República cuando concurre a eventos internacionales. Lo que me llamó la atención, y así lo recogí, es que este deportista, que dice aquí, se convirtió ayer en el más exitoso judoka dominicano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, José Víctor, expresó: tengo que reconocer al Ejército Nacional y en especial al Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas, quienes son los que de verdad apoyan el deporte en nuestro país, dijo este campeón. Bueno, reconocimiento entonces a esos organismos, porque yo creo que no se puede decir lo mismo de otros organismos del deporte que no han hecho lo que tenían que hacer con el material humano, porque ha habido quejas de todo tipo, precisamente para la organización de estos juegos, ¿no? Y los juegos no han concluido todavía. A la República Dominicana le quedan varias medallas pendientes por acumular. Vamos a ver, ojalá que sí. Sí, ojalá que así sea. Declaraciones del señor presidente. Presidente Mejía dice que propondrá al Congreso que controle al Poder Ejecutivo. Bueno, esto es algo un poco sorprendente de boca del presidente. Desde allá, dice él, que a su regreso propondrá que el Congreso controle el Ejecutivo. Aquí, de manera textual, en el texto de la información dice que impulsará la creación en República Dominicana de un organismo congresional de control y supervisión a las acciones del Poder Ejecutivo a fin de fortalecer el sistema democrático y adecentar la lucha contra la corrupción. Mejía hizo el anuncio mientras agradecía la cena de bienvenida que le ofreció el presidente del Yuan de control del Parlamento chino. Lo que pasa es que en China hay un régimen parlamentario y el régimen parlamentario tiene su peculiaridad orgánica distinta a la de la separación de poderes que consagra nuestra Constitución. Pero yo quiero decir lo siguiente: ojalá que esa buena intención que se expresa en ese anuncio, primero se mantenga y llegue hasta la República Dominicana. Y segundo, pues aprovechar ese derrotero de la preocupación presidencial por las relaciones entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, lo lleva a familiarizarse mejor con lo que dice la Constitución de la República. Los mecanismos están ahí. Si no funcionan, es por varias otras razones. En primer lugar, porque aquí se irrespeta la Constitución de la República. La irrespeta el Poder Ejecutivo, la irrespeta el Congreso Nacional, o sea, el Poder Legislativo. Y no hay forma de controlar eso porque tampoco hay Suprema Corte de Justicia, que se proclamó vigilante del cumplimiento de las previsiones constitucionales de la República Dominicana. Pero nosotros sabemos, y lo hemos vivido los dominicanos, que no hay tal. Ese ente nació de un arreglo político en el despacho del señor presidente de la República, entonces Leonel Fernández, y lo que salió está ahí para que todos los días veamos cómo se frustra la necesidad que tiene la sociedad dominicana de tener una justicia
Bueno, en estos días le han dado lo suyo también, ¿no? Sí, Le han reclamado. Hasta la señora vicepresidenta de la República, encargada del Poder Ejecutivo, en sus dos últimas expresiones se ha manifestado que la Suprema Corte de Justicia debe desembotellar el asunto de los casos, y también señaló muy específicamente que los casos en que están involucrados los llamados las personas connotadas, por ahí está ese titular, pero además le dijo que tenía a la Suprema Corte de Justicia, tenía que ponerse las pilas. Y le reclamó que ella había participado en las medidas reorganizativas del Poder Judicial y que lo que está viéndose no es el resultado que se buscaba. Pero yo me he cuestionado y continúo cuestionándome en varias ocasiones, cada vez que surge este tema, sobre todo, se acentúa ese cuestionamiento en mi mente, en que si no es una buena idea aquella que se presentó en una ocasión, de parte creo que del presidente Salvador Jorge Blanco, una iniciativa de la creación de un tribunal de garantías constitucionales, en donde hasta el señor presidente tendría que ir a rendir cuentas. Es decir, el mecanismo que hoy impera en la Constitución por la vía de la Suprema Corte. Eso está en el programa de gobierno del 78. Sí, señor, así es, me consta. Okay. Yo recuerdo que usted mismo... Entonces, lo que pasa es que ese programa de gobierno fue a pagar, si no a un zafacón, por lo menos a una gaveta muy profunda de algún escritorio del Palacio Nacional, después que nosotros salimos del cargo de secretario técnico. Y fue precisamente la desviación de las pautas de ese programa, que el cumplimiento de los cuales hizo que el gobierno del malogrado don Antonio, y bien recordado don Antonio Guzmán, todavía se perciba como uno de los mejores, si no el mejor. Precisamente la desviación lo llevó entonces exactamente a la tragedia de su suicidio. Entonces los responsables andan por ahí, están muy campantes, incluso tienen ahora tratamiento muy especial de este gobierno. Y así son las cosas de la vida. Nosotros guardamos en nuestro corazón gran afecto a la memoria de don Antonio Guzmán. Los viajes. Pero debo decir lo siguiente, volviendo al asunto de los mecanismos. Es que existe un organismo que se llama la Cámara de Cuentas. Ninguno funciona. Que está ahí. La Contraloría. Pero no está funcionando como debe ser. Está la Contraloría General de la República, que funciona dependiendo de quién esté, como todo en la vida. Es decir, si en los jueces de la Cámara de Cuentas no hay personas idóneas, no solamente capaces, sino además responsables, pues el organismo no funciona. Como no funciona en la Suprema Corte de Justicia, a consecuencia de quienes están ahí. Si hubieran otras personas, ese organismo funcionara. Y el Congreso Nacional no hace la tarea que le cabe hacer dentro de lo que es sus atributos o atribuciones constitucionales, sencillamente por quienes están ahí. Entonces el problema es cómo se hace la escogencia de las personas que desempeñan función pública. Y hemos dicho que el problema está en el seno de los partidos, porque no se puede construir la democracia sin partidos políticos. Pero esos partidos políticos tienen también que responder al concepto democrático. Por ejemplo, si un partido no tiene democracia interna, ¿cómo le va a llevar democracia a la nación? Entonces, un partido que funciona a base de una dictadura interna, pues no, lo que va a llevar en su intervención en el Estado es una dictadura y no va a llevar democracia. Además, la forma en que se constituyen ahora mismo, o de un tiempo a esta parte, o ya hace bastante tiempo, dependiendo de cuál partido estemos hablando, la dirección de esos partidos, es un sedazo que está trabajando al revés. Es decir, en un sedazo se supone que tú debes sacar lo que no sirve y quedarte con lo que sirve. Bueno, pues el sedazo de los partidos políticos funciona a la inversa. Se saca lo que sirve y se queda lo que no sirve. Y el resultado son todos esos aspirantes a presidente que tenemos. Examínenlos uno por uno, y con sus excepciones que confirman las reglas, que desde luego las hay.
Eso es el resultado de ese proceso inverso del sedazo político. Entonces, ese material humano desborda de los partidos hacia las instituciones del Estado, sin excepción. Y por eso tenemos problemas en todas las instituciones del Estado. Y no funcionan como Dios manda por la gente que está ahí, porque salieron de los partidos y fueron elegidos en los partidos precisamente para cumplir un cometido de defensa de intereses particulares o intereses bastardos y reñidos con el interés general de la nación. Y entonces las instituciones no funcionan. Y eso nos está pasando a nosotros en este esfuerzo por construir la democracia, que decimos, como hemos estado remachando en los últimos días, ha costado el sacrificio de mucha gente que luchó por la libertad, para que nosotros lleguemos a despegar. Nos crearon la plataforma para nosotros despegar en el ejercicio de la democracia. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos involucionando, lo que quiere decir que estamos dilapidando el sacrificio del cual nosotros ahora no nos hacemos merecedores. Eso no puede ser. Entonces, ojalá que el presidente, la inquietud esa que expresó allá, le llegue hasta aquí en su regreso, para ver si eso propicia que él se familiarice con las fallas que han impedido que los mecanismos que contiene nuestra Constitución no hayan funcionado. Y son suficientes. A ver si nosotros logramos hacer que también la parte que tiene que poner desde el Poder Ejecutivo la ponga en respeto a la Constitución de la República. Y no se propongan sobreabundantes mecanismos para que vengan para que tampoco funcione. Para que tampoco funcione. Como va a pasar con el Defensor del Pueblo. Correcto. Que ya en las postulaciones que se han hecho están violando la estipulación principal, que es que no sean ningún activista político partidario. Y todas las propuestas que están ahí están llenas de activistas de los partidos políticos, porque cada quien está tratando de echarle mano a la posición del Defensor del Pueblo para inutilizarlo y también para premiar con algún salario a algunos de sus activistas para que se pierda entonces esa oportunidad, esa última oportunidad de que los intereses mayoritarios se defiendan. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Pues bien, vamos a seguir con nuestra agenda. Los viajes del señor presidente al Japón, dice, hay una foto, un obsequio. El señor presidente saluda luego de montarse en un tractor que le regaló la compañía Yanmar. Bueno, aquí aparece el sábado, finiquitando su estadía en el Japón, el presidente Hipólito Mejía, montado en un tractor que le han regalado una compañía japonesa fabricante de tractores. Y eso es un gesto muy bonito, excepto que nosotros entendemos que este país necesita una legislación parecida a la que existe en Estados Unidos, que hace que después de cierto límite de costo o de precio, los regalos vayan al inventario de la sede del Poder Ejecutivo. En el caso norteamericano, de la Casa Blanca. Aunque es un amigo suyo, el señor Clinton, parece que se saltó. Sustrajo algunos, pero los devolvió. ¿Ya los devolvió? Sí, los devolvió. Los fueron a buscar hasta la casa que tienen en Nueva York. Ah, bueno. Nosotros necesitamos eso porque aquí se da la cosa casi cotidiana con cada nuevo mandatario, que desfilen la gente a obsequiarlo. Y entonces, pues claro, mientras mejor obsequio, más respuesta, ¿no?, de simpatía despierta en el mandatario. Y entonces hemos visto cómo se le han obsequiado a los mandatarios limusinas, jipetas, ¿verdad? Y en este caso se les regala un tractor porque se trata de un presidente agrónomo. Y yo quiero decir que vi también una crónica respecto de la visita a Taiwán que se inició ayer, donde decía que el presidente mantenía negocios con Taiwán. Y quien quiera que hizo esa crónica le hizo muy mal servicio al presidente.
¿Por qué? Bueno, pues porque ese es otro aspecto que tiene que ser legislado. No es posible que ningún presidente esté en la presidencia de la República al mismo tiempo esté al frente de los negocios que tenía antes de ser presidente. Tiene que desprenderse de todo. No puede estar aquí y allá. Ustedes saben por qué. No puede ser parte del mundo lucrativo, que es la parte empresarial. Porque la mayor parte de las veces los gobiernos tienen que vivir haciendo de árbitros de conflictos de intereses. Entonces mal podría un gobierno o sus funcionarios arbitrar con imparcialidad y con idoneidad si son parte del conflicto. Entonces un presidente que esté en el mundo de los negocios en un momento dado puede verse de frente a un problema donde sus intereses están siendo lesionados por otro competidor, y entonces es muy difícil pensar que la decisión que se tome, aunque lo haga incluso con honestidad y responsabilidad, pero el otro va a decir, no, él lo está haciendo de una manera que me perjudica a mí, si efectivamente la decisión favorece los intereses del presidente y perjudica al otro, aunque los intereses del presidente tuvieran la razón. Pero es que no debe ser, porque eso lesiona la autoridad moral precisamente para actuar. Entonces, esa crónica donde decía que el presidente mantenía negocios con Taiwán le hace daño. Yo quiero decir que la primera vez, porque él ha dicho ahí, he ido 20 y tantas veces a Taiwán, pero la primera vez que él visitó Taiwán fue en una misión en la cual quien habla encabezaba, en mi condición de secretario técnico de la presidencia, y de que él formaba parte como secretario de Agricultura. Y allí vimos unos tractorcitos, de los cuales finalmente él se hizo representante para traer aquí ese tipo de equipos. Porque la utilización que vimos que se le daba en Taiwán a ese equipo versátil, que igual era tractor como era al mismo tiempo bomba para succionar o era bomba impelente para impulsar agua, era una cosa versátil que permitía hacer muchas cosas en sustitución de los rudimentos primarios con los cuales se comenzó a hacer agricultura en el mundo, ¿verdad? En la humanidad. Entonces, él puso esa visita, los conocimientos que adquirió allí al servicio de los negocios que él había iniciado y mantuvo esa relación. Me parece muy bien hasta que él asumió la presidencia de la República y debió colocarlo todo por ley, pero esa ley no existe, bajo fideicomiso. Eso es lo que exige la ley de conflicto de interés en los Estados Unidos a los funcionarios, no solamente al presidente de la República. Entonces este tipo de regalos, porque indudablemente que ese tractor no cuesta 2 centavos, estaría bajo las previsiones de esa legislación. Absolutamente, cae de su peso. Además, hay que decir que el señor presidente es el cabeza del mundo del servicio público, y como usted bien señaló, el mundo lucrativo es el mundo de los negocios. El mundo del servicio está siempre, de una manera u otra, en permanente confrontación, por no decir conflicto, con el mundo de los negocios, por razones de intereses naturales. Entonces, no, porque primero la función pública te correcto. Obliga a defender el interés general ante el interés particular. Y segundo, porque también, como he dicho hace un momento, no es cuestión de intereses está lucrativos. Llamado a arbitrar conflictos de intereses. Correcto. Entonces, no puede ser parte del mundo de los conflictos. Claro, claro, ahí va. Entonces, eso es el asunto. El señor presidente, bueno, se confundió un poco. Las Fuerzas Armadas Dominicanas, la frontera dominico-haitiana. No, también dice que el señor presidente, al iniciar su visita a Taiwán, pudo comprometer o consignar algunas inversiones millonarias que va a hacer el... Sí, bueno, dice taiwaneses planean inversión millonaria en este país. Eso es en Taiwán. Vamos a ver entonces cuáles son los aspectos concretos que se van a financiar. Se han mencionado distintas posibilidades. Renglones, rubros. Yo creo que algo positivo saldrá. Vamos a ver el detalle una vez que se pueda conseguir
con pormenores cada una de esas ofertas. Como lo de Japón. Las Fuerzas Armadas Dominicanas, la frontera dominico-haitiana. Espacio pagado, el comunicado de las Fuerzas Armadas. Secretario de las Fuerzas Armadas aclara que solo vendrán 200 soldados de los Estados Unidos. Y el secretario de las Fuerzas Armadas dice también que Haití es un grave reto para la República Dominicana. Yo diría, lo reitera. Sí, él lo ha mantenido y además lo ha hecho en forma muy enfática. Correcto. Como colofón de la situación de ese reto con Haití, hay que decir que hay una información de que Aristide no tiene futuro. Ese es un artículo muy completo que salió en el fin de semana sobre la situación de Aristide. Allí se ve el pronóstico que se hace de prácticamente una guerra civil, ¿no? Entonces, como es lógico, nosotros no podemos estar desprevenidos en esa frontera. Ahora, lo que preocupa, volviendo ahora al asunto de la visita esta consabida ya de militares norteamericanos al país, ya se ha negado que vayan a la frontera, lo ha afirmado el secretario de las Fuerzas Armadas. Y ahora lo reitera con un comunicado a la opinión pública en general. Pero hay una parte del comunicado. Dice, son totalmente apócrifas las especies emitidas sobre la supuesta presencia de 8.000 soldados de tropas extranjeras en la frontera dominico-haitiana, que de ninguna manera podría ser escenario de ningún tipo de ejercicio conjunto que involucre extranjeros o fuerzas foráneas, ya que podría ser esta una indelicadeza diplomática o una provocación indeseada. ¿Por qué? El número de tropas involucradas en ejercicios anuales nunca han excedido ni excederán el número de 700 efectivos, incluyendo los nuestros. Y en el caso de los extranjeros, la mayoría de ellos no son tropas de combate, sino zapadores. O sea, es el batallón de ingeniería. Sí, ingeniería. Para construcción de obras comunitarias en el área dispuesta para los mismos, tales como escuelas elementales y policlínicas. El propósito general de estas actividades desde el punto de vista operativo es diseñado en el marco de referencia de los acuerdos internacionales de seguridad y defensa y o regionales, tales como el desarrollo de las medidas de confianza mutua, el logro de la integrabilidad de las Fuerzas Armadas y las operaciones del mantenimiento de la paz. Pero también ahí va desglosando, habla de operaciones contra narcotráfico y el terrorismo. Dice aquí, el objetivo de estos programas es alcanzar en beneficio de estas fuerzas, o sea, las fuerzas militares conjuntas. Menciona distintos países, como efectivamente habíamos dicho, Francia fue la primera que recordamos recientemente, hizo maniobras militares con las Fuerzas Armadas Dominicanas que nosotros nunca entendimos para qué, ¿no? Dice, el objetivo de estos programas es alcanzar en beneficio de estas fuerzas la destreza de poder operar juntos para enfrentar amenazas comunes que pudiesen comprometer los intereses nacionales de nuestras naciones, tales como el narcotráfico, el terrorismo y otras amenazas. Queremos decirle al secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, a quien respetamos como intelectual y como profesional militar, y como dominicano que se ha dejado sentir en las expresiones de apoyo a lo que es la necesidad de sobrevivir la nación dominicana a la amenaza haitiana. Y es que ese párrafo conlleva un desconocimiento de las previsiones del artículo 3 de la Constitución de la República. Le queremos reiterar con mayor respeto, lo consideramos nuestro amigo, que no es posible que nosotros hagamos maniobras conjuntas con fuerzas extranjeras en el territorio dominicano, ni para adiestrarnos aquí para ir a otro país, porque eso nos está vedado por el principio de la no intervención. No importa el motivo, ni que fue al narcotráfico, ni el terrorismo, ni ningún otro tipo de amenaza. No podemos intervenir en ningún otro país, y mucho menos en Haití, porque siempre hemos dicho, la República Dominicana puede levantar la cabeza en todos los escenarios internacionales y decir, no tenemos la culpa de esa desgracia de Haití. Nunca hemos intervenido en Haití. Ni un pie. Pero los haitianos sí estuvieron 22 años en la República Dominicana y tuvimos que hacer nuestra independencia contra los haitianos. Pero esa autoridad moral la perderíamos el día que un soldado dominicano en actitud de combate penetre en el territorio haitiano. Eso nos lo sacarían por el resto de nuestra vida
histórica como país, los haitianos. Entonces, pero de ninguna manera con ningún otro país. La Constitución es muy clara. Ahora, si las maniobras son para contrarrestar problemas de esta naturaleza en territorio dominicano, pues peor aún. Porque esas fuerzas extranjeras no tienen absolutamente nada que venir a buscar aquí, familiarizándose con nuestro territorio, ni con nuestras peculiaridades de tipo geográfico o lo que sea, para nada. Porque cualquier día que se presente una situación de esas, son las tropas dominicanas, las fuerzas de policía, los organismos especializados para combatir el narcotráfico, el terrorismo, o lo que sea, los llamados a hacer eso, las fuerzas dominicanas. Entonces, debemos decirle al amigo secretario de las Fuerzas Armadas, hay una situación que él tiene que sopesar muy bien, porque esos programas de los cuales no lo estamos responsabilizando a él, como todo él acaba de aclarar en este mismo comunicado, que los 20.000 fusiles fueron solicitados en el gobierno de Leonel Fernández. Bueno, llegan ahora, bien llegados, porque van a ayudar a uniformizar el parque de la parte, por lo menos, del ejército, ¿no? Yo no sé si alcanzará para los demás, pero el esfuerzo o la gestión que se inició entonces ha fructificado ahora en beneficio de las Fuerzas Armadas. Pero si estos pactos se firmaron antes y se han venido a mantener ahora, este es el momento de cuestionarlos, porque definitivamente nosotros no podemos tener ambigüedades, y el propio secretario, en unas declaraciones que dio al margen ya de este espacio, él reafirma que, en primer lugar, nunca van a haber más de 200 efectivos extranjeros en el país, o mejor dicho, formando parte de la operación conjunta. Pero él pone una cuantificación en donde se ve, si yo no recuerdo mal, como que por cada 100, 80 eran extranjeros y 20 eran dominicanos. Si esa gente viene a adiestrar a los dominicanos, la proporción tiene que ser inversa. Yo creo que debe ser. Tendría que ser 10 extranjeros y 80 dominicanos. O 90 dominicanos. Yo creo que Pero el periodista se equivocó. Bueno, por eso. Invirtió los términos. No es de extrañar. No tiene sentido. No es de extrañar porque tenemos periodistas y tenemos periodistas. Entre ellos hay algunos seguidores del propósito de eliminar la gramática como restricción en el manejo del idioma, que se le atribuyó a García Márquez, ¿no? García Márquez, sí, vamos a acabar con eso. Sí. Pero tiene que ser sopesado este problema con mucho cuidado, porque en ello está el prestigio de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Ya le hemos dicho que hay muchos enemigos de las Fuerzas Armadas. Muchos enemigos. Nosotros nos consideramos amigos de las Fuerzas Armadas. Por una sencilla razón, muy sencilla. Nacimos en un hogar donde había un médico militar que era mi padre, el doctor Ramón Antonio Espallá Genao. Entonces yo viví con uniformes en mi casa todo el tiempo. Yo era el que le limpiaba las insignias, los botones, las arreglaba. Yo era la ordenanza en mi casa de mi papá. Entonces toda la vida viví viendo uniformes. Entonces no tengo esa repulsa que tienen otros dominicanos, que por el contrario tuvieron que soportar que la vista de un uniforme significaba alguna forma de represión en su propia carne y en su hogar, que eso es la impronta de una dictadura. Porque en una dictadura, y hemos explicado la naturaleza de las Fuerzas Armadas, la lealtad primera de esas Fuerzas Armadas en la dictadura de Trujillo era mantener al régimen de Trujillo. Eso era así, y después venía la soberanía. Pero desaparecido el régimen dictatorial, autoritario, las Fuerzas Armadas, y en un proceso de evolución y transición así ha sucedido, se han convertido
en unas Fuerzas Armadas distintas. No es que estén exentas de fallas, tienen muchísimas fallas, porque creo que hemos caído también en la politiquería en relación a las Fuerzas Armadas, y eso ha hecho daño en cuanto a la constitución de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué creen ustedes que tenemos tantos generales? ¿Ustedes creen que tenemos los generales que exige la estructura militar? No, nos sobran muchísimos generales, porque esos son productos de la política. Eso tiene que ser corregido. Entonces, hay que preservar las Fuerzas Armadas, porque es una de las pocas instituciones que nos quedan en este país, junto con la Iglesia Católica y las otras iglesias, las otras nominaciones, que merecen la confianza del pueblo dominicano. Después, todos los demás poderes e instituciones del Estado están en descrédito en este país. El sindicalismo, la Policía Nacional, los legisladores, la justicia, todo está en descrédito. Nada más hay que ver las encuestas. Entonces hay que preservar las Fuerzas Armadas. Y la principal forma de que las Fuerzas Armadas se hagan mantener el respeto necesario y respaldo de la ciudadanía es que cumplan el cometido que les otorga la Constitución de la República y que además que cumplan la Constitución de la República. Y eso lo hacemos aquí en esta tribuna en plano de cordial consejo a las Fuerzas Armadas Dominicanas. Vamos a seguir. Tú, Lile, y el ejército. A ese es otro. Ese es otro. Ahora resulta que aparece en una información que el señor Tulile, ¿no? Convero. Ajá, le prestaron el helicóptero de las Fuerzas Armadas. Ah, yo creía que era el colibrí. No, le prestaron el helicóptero del jefe del ejército. Fíjate. Porque incluso dice que tiene, estaba a la vista el sello. Dice acá, el helicóptero asignado al jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional fue utilizado el pasado fin de semana para transportar al merenguero conocido como Tulile en un montaje hecho por el programa Sábado de Corporán. Pareciera que las Fuerzas Armadas están tan abundantes de recursos que puedan usar sus equipos y combustible para ser parte de un show que tenía como figura principal a un personaje que hace algunos meses fue detenido por usar, siendo civil, un uniforme de coronel en otra presentación de televisión. Muy censurable. El helicóptero en cuestión estaba claramente identificado con una ficha del Ejército Nacional y en sus puertas tenía la inscripción de jefe de Estado Mayor. ¿Qué está pasando con nuestras Fuerzas Armadas? Entonces sigue diciendo, la imagen de las Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas han logrado hacerse una muy buena imagen en los últimos años y su plana mayor actual tiene muchos méritos en eso. Sin embargo, en la actualidad atraviesan por una situación complicada, en la mayoría de los casos no provocada por la institución. Por lo tanto, tienen que ser cuidadosas en cómo se manejan para que no se vaya a pique lo que tanto trabajo le ha costado, y no creemos que Tulile les represente un buen aporte. Bueno, definitivamente no les representa ningún aporte, un aporte negativo, totalmente negativo. Y es verdad que ese tipo se atrevió a ponerse un uniforme militar y apareció en un espectáculo y todo el mundo lo siguió en la prensa, como lo tuvieron que mandar a detener, ¿no? Así es, pero es que se lo habían permitido en ocasiones anteriores. Entonces las cosas van relajándose así, dejando pasar el tiempo. Hay que tomar las medidas en el momento inmediato. Y mantenerla. Y mantenerla, sí, para que no se relaje la cosa. La inversión española en República Dominicana. La embajadora de España pide no politizar el tema eléctrico. La diplomática de España considera que no se debe criticar solo a Unión Fenosa, sino también a la generadora y a otros agentes del sector. Es decir, que ya lo que quieren es que repartan las culpas, que no se las echen todas a la Unión Fenosa. Me lo van a dejar todo a mí solo. Me van a dejar a mí solo. Sí. Yo lamento muchísimo esta nueva declaración de la embajadora de España, porque ella dijo que ella había venido a defender a los inversionistas españoles, y ya le hemos dicho que su misión tiene que ser muy superior a esa. Su misión es la de establecer la amistad, si es que no existía, entre los pueblos. Como esa amistad existía, entonces hay que fortalecerla, incrementarla.
entre los pueblos. Ese es el nivel más alto de la misión diplomática que ella viene a desarrollar, o debería venir a desarrollar. Le sigue el establecer las relaciones o incrementar las relaciones de gobierno a gobierno. Y por último, atender a los problemas que puedan tener los inversionistas de su país aquí, pero nunca en conflicto ni con el gobierno ni con el pueblo dominicano, menos, que es el último y más alto nivel de las relaciones. Ahora resulta que ella incursiona en la política dominicana, viola nuestra Constitución y por tanto se coloca su gestión diplomática en muy mal camino al violar el artículo 3 de la Constitución Dominicana, porque sus declaraciones son claramente injerencionistas en términos de asuntos que son potestativos o injerencistas, ¿no? Injerencistas. En términos de su intromisión en cuestiones que son potestativas de los dominicanos exclusivamente. Quiere decir que aunque ella está enarbolando que hay 4.000 millones invertidos, que eso es muy cuestionable, habrá que esperar que se haga la investigación de lo que pasó aquí con la capitalización y entonces sabremos la verdad, porque como nos ha dicho el enunciado bíblico, la verdad nos hará libres. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy y nos despedimos hasta mañana. Lamentamos que será para esta noche ya a las 12:30, pero así es, hasta que se disponga otra cosa. Nos despedimos, Leopoldo Espaillat Anita y Roger Hogar. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. La Asociación Popular viene a millón. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.